Bienvenidos sean todos a esta edición del último día del mes de junio del año 25. Estamos a medio término. Antes que nada, como cuestión de respeto, de solidaridad con la familia, este país ha tenido unas pérdidas muy sensibles en los últimos semanas. Particularmente 2 jueces del Supremo se nos fueron, entre ellos Negrón García, el juez Negrón García. También se nos fue el que fue ayudante general Orlando Yensa anoche, y el presidente de la Cámara en los tiempos de Rafael Hernández Colón, José Ronaldo Jarabo, que independientemente de las diferencias que tuvimos, siempre fue un caballero y una persona muy amable. De manera que ha sido un año muy duro, pero particularmente un mes muy duro, y Puerto Rico tiene que estar de luto en cierto sentido. Yo no creo en la hipocresía esta de que cuando se muere la gente, entonces la gente habla bien de uno. Yo sí creo, todos los seres humanos tenemos defectos, virtudes y defectos, y las vidas son mucho más complicadas, y quiénes somos para juzgar en ese contexto el producto de toda una vida. Sí me parece que como cuestión de decencia, si usted no puede decir nada bueno sobre el muerto, mejor no comente. Es cuestión de sensibilidad. Y la muerte se respeta. No por el que se va, porque las almas son eternas y les importa un bledo cuando dejan este casco y este carapacho de cuerpo, sino por los familiares que quedan. Así que nuestro más sentido pésame a todas las familias de aquellos que han caído al final de sus días, y nuevamente nuestra solidaridad con ustedes. Ok, vamos a ir a la nota más importante que tenemos para hoy. Y es que poco a poco se va formando ya en la isla lo que es un consenso, más que un consenso, es prácticamente una voluntad unánime de que la Junta de Control Fiscal recoja los bártulos y se vaya, porque ya rindió su vida útil. La gobernadora señaló este fin de semana que habrá de someter a través de, me imagino, congresistas, amigos y no tan amigos, una resolución para investigar y sacar a la Junta de Control Fiscal. Los presidentes camerales están en los mismos. Me imagino que el Partido Popular, que fue el gestor de promesa, no quiere tener a la Junta de Control Fiscal porque tienen grandes esperanzas de ganar. El PIB, por politiquería, le votó en contra a la resolución de Tomás Rivera Schatz pidiéndole al Congreso y a las autoridades que sacaran a promesa. Pero el PIB también, todos los independentistas se oponen a la intervención de la Junta Dura. De manera que ya se va fraguando un consenso general que requiere que en un momento como esto la gobernadora de Puerto Rico llame a todos los sectores políticos y sectores comerciales para hacer un gran frente común en contra de la permanencia de la Junta de Control Fiscal. Ya Puerto Rico tiene 5 presupuestos aprobados y cuadrados. Ya Puerto Rico está en regla. Puerto Rico tiene reservas sobrantes todos los años. Ya llegó la hora de sacarlo por la vía democrática. No podemos votar en contra de ello, pero podemos formar un tronco de revolú político si todos actuamos en concierto, como se hizo en el caso de Vieques.
Hoy hay un artículo en El Vocero, casi una década de promesas sin cumplir. El titular es correcto, muy hábil el titular. Traen a Alejandro García Padilla, que hace un chapulín. Bueno, yo la busqué sin querer queriendo, pero es honesto Alejandro y dice ya, se acabó, ya, enough is enough. Y echar culpas ahora de quién tuvo la culpa de traer la Junta de que Puerto Rico fuera a la quiebra, la culpa es compartida y es de todos. Lo cierto es que al cabo de casi 10 años no ha resuelto la deuda de energía eléctrica, no ha promovido el desarrollo económico sustentable, no ha definido lo que son servicios públicos esenciales, no ha recortado billones en fondos derrochados, ha mantenido el gigantismo y la centralización, no ha cabildeado por paridad en los fondos federales, no ha hecho las gestiones para eliminar municipios, consolidar municipios y cerrar campuses en la IUPI. Lo que sí han sabido hacer es chuparse y robarse 2.000 millones de dólares en fracachelas y contratos que nadie supervisa, nadie entiende y que es obviamente una piquita. No reconocen presupuestos balanceados, a pesar de que los hay, y se meten en todo. No hay quien la fiscalice ni la supervise, y esto es una dictadura. En Puerto Rico, religiosamente, vamos a las urnas, votamos, pero en realidad es todo una ficción. En Puerto Rico no hay nada de sustancia que se pueda hacer que la Junta no tenga que aprobar o desaprobar. Eso es una realidad. De manera que el voto, aparte de que somos una colonia, el voto interno del puertorriqueño vale para nada, porque sus legisladores y sus alcaldes están regidos por lo que dice y hace la Junta. Esa noticia tiene importancia siempre y cuando la gobernadora entienda lo relevante de que se vaya haciendo este consenso y la urgente necesidad de llamar a una cumbre de todas las formaciones políticas para establecer una estrategia para sacarlo a la mayor brevedad posible. Y eso le va a permitir un poco más de respiración. La segunda nota está pasando ahora mismo en Washington, se está debatiendo en el Senado la reconciliación presupuestaria, que sería en realidad el primer presupuesto de Donald Trump a partir de octubre que viene. Y lo más importante ahí es que vienen unos cambios a las reglas del PAN, por lo menos, y del Medicare, pero como el Medicare en Puerto Rico se paga en bloque, por lo menos inmediatamente al PAN. Y eso quiere decir que todas aquellas personas hábiles entre 54 y 64 años que reciben los beneficios del PAN van a tener que trabajar. Y lo mismo, hay unas cortapisas. Y encima de eso, las recertificaciones, en vez de ser anuales, van a tener que ser cada 6 meses. Eso va a causar que mucha gente salga de lo que son los beneficios. Cuánto y dónde no sabemos. Poco a poco se irá viendo según se va a ir ganando y se va desarrollando el debate. Sí es importante porque en Puerto Rico hay cerca de 1.3 o 1.4 millones beneficiarios del PAN. Así que ahí, esa es la otra noticia de importancia. La próxima noticia que la traemos para ustedes es una noticia que le hemos venido dando seguimiento hace décadas, pero particularmente en los últimos 3 años.
y son noticias que salen del Pacífico, de las repúblicas asociadas. Estados Unidos no es el único que tiene repúblicas asociadas, que fueron parte del fideicomiso de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, islitas que habían invadido los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, quedaron al garete y entonces se las dieron en fideicomiso, particularmente a Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda y Australia. Lo que ha ido pasando es que con el tiempo, en la medida en que la República Popular China ha ido creciendo en influencia, en comercio y en prestigio. Sí, me refiero a prestigio porque ha ido ganando prestigio. Se ha ido colocando poco a poco, no con cañoneras, sino ha establecido cabezas de playa en esas islitas, tanto americanas como neozelandesas como australianas, para ir socavando la relación que existe entre lo que es la República Asociada y la nación a la cual están asociadas, e ir sustituyendo esa influencia con capital chino. El periódico español El Mundo.es sacó este fin de semana la enorme consternación que hay en Nueva Zelanda con las repúblicas asociadas de ellos, pero particularmente las Islas Cook, que están coqueteando, China los está seduciendo, para que rompan el tratado de asociación y permitan que China meta capital en las islas, cree puertos, aeropuertos, banca, infraestructura a través de préstamos a precio de pescado bombado que después, cuando no puedan pagarlo, viene y lo ejecuta. Y en ese contexto está pasando, yo les había dicho hace varios meses, están pasando pastas, plata por debajo de la mesa políticos y comprando a medio mundo. Eso le permite a China tener unos activos inmobiliarios en cada una de esas islitas regadas por el Pacífico y la influencia y saca al occidente. En el caso de las Islas Cook, es una sociedad de mantengo como Puerto Rico. Dependen de Wellington, que es la capital de Nueva Zelanda, porque prácticamente viven de bienestar social. Son pobres y ven los billetes que ofrecen los chinos y se vuelven locos. Y empezaron a darle tratados. Recuerden que las repúblicas asociadas pueden firmar tratados internacionales y concesiones para darle concesiones y franquicias exclusivas a los chinos en puertos, en carreteras, en aeropuertos, en hoteles, en bancas. Y Nueva Zelanda, que tiene un tratado, digo, pero hermano, espérate, yo estoy pagando la cuenta. Ordenaron paralizar todos los pagos de asistencia social por el coqueteo. Y recuerden una cosa, en el caso de las Islas Cook, son nacionales, no son ciudadanos de Nueva Zelanda, pero andan como andaban los hongkoneses con Gran Bretaña, con el pasaporte neozelandés, y pueden trabajar en Nueva Zelanda sin necesidad de visa. Y Nueva Zelanda se encarga de la defensa y todo paciente que requiera trato médico hospitalario a largo plazo los vuelan para Nueva Zelanda. Así que las Islas Cook le dio una serie de franquicias, más le dio el derecho, oigan bien, a explotar minas de níquel y cobalto y de nódulos de manganeso que son importantes
para lo que son los terrenos críticos, ¿no? Las tierras críticas. De hecho, ya Nueva Zelanda perdió las Islas Salomón a la influencia china. Y Estados Unidos tiene el mismo problema con Palau, con las Marshall, con distintas de sus repúblicas asociadas, y están en brote porque los chinos no llevan una armada ni mandaron cazabombarderos. Esto es a billetazo limpio, comprando los políticos, comprando, ofreciendo billetes a todo lo que da. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa? ¿Cómo me aplica eso? Les aplica. En primer lugar, aquí hay un partido que quiere formar tratados de libre asociación con Puerto Rico, con Estados Unidos. Hay un partido que quiere la ciudadanía nacional puertorriqueña. Hay un partido que quiere fondos en bloque y que quiere pactar con Estados Unidos tratados de 15 años, renovables cada 15 años. Pero más importante aún, Puerto Rico tiene minas. Que no se quieren explotar en este momento, sí. Y más importante aún, Puerto Rico en la fosa, en la trinchera de Puerto Rico, tiene uno de los caudales de nódulos de manganeso más grandes del mundo. Y esos son tierras raras. Y de los nódulos de manganeso salen muchas cosas buenas. Por lo tanto, por esa razón, ustedes vieron que los chinos mostraron mucho interés cuando, bajo Obama, en venir a Puerto Rico y en comprar propiedades y en tener, no es meramente porque amen a los puertorriqueños, sino como ven a Puerto Rico como un punto estratégico, crítico, y en segundo lugar, porque obviamente Puerto Rico tiene recursos naturales, aunque los políticos no quieran hablar de esto. Esa cuestión de que Puerto Rico no tiene recursos naturales, una isla pobre, eso es filfa. El día que llegue la República, lo primero que van a hacer los patriotas que no permiten que se toque aquí ni un clavo es explotar esos recursos y vender esos recursos, porque de algo tiene que vivir la República. Esta historia que sale en la prensa española este fin de semana no apareció ni por los centros espiritistas de nuestros medios de comunicación, porque no quieren que ustedes sepan los problemas que contrae el tener una república asociada y los peligros para Estados Unidos. Se las doy tal como la presenta El Mundo.es. También, por cierto, antes que no solamente mencioné los jueces del Supremo, sino que también Francisco Rebollo también, tuve que mencionar, falleció también uno de mis pintores favoritos, Luis Germán Cajiga, al cual estaba cuando practicaba como abogado y trabajaba en el Viejo San Juan, su estudio, su taller. Cajiga era un maestro del grabado y de las pinturas del pueblo. Antes de que fuera moda, Cajiga se dedicó a pintar fachadas del Viejo San Juan y pinturas del Viejo San Juan con los colores fabulosos de, como si fuera pintura superior, ¿se acuerdan? Los colores de mi tierra, pues más o menos. Y Cajiga, posteriormente eso dio, antes las casas del Viejo San Juan las pintaban con unos colorines, unos colores bien pasteles, bien pocos. Hoy tiene mucho más colorido, tanto puertas como las casas, y es la influencia del maestro Cajiga. Así que también nuestro más sentido pésame. Toda casa puertorriqueña debiera tener un cuadrito del taller Cajiga. Bueno, vamos a seguir con las notas. Richie Torres, indeciso
de correr para gobernador de Nueva York porque dice que la elección del ahijado comunista de Alexandria Ocasio-Cortez, Zoran Mamdani, debilita la papeleta demócrata no solamente en Nueva York, sino en toda la nación. Torres apoyó a Andrew Cuomo, que va a correr o probablemente corra como independiente, y con Eric Adams para la alcaldía. Y Mamdani, que es un ugandés musulmán nacionalizado americano hace 7 años y ya es candidato por el Partido Demócrata a la alcaldía de Nueva York, también hizo algo muy interesante, y es que señaló este fin de semana que él, cuando sea alcalde, le va a cobrar más impuestos a los vecindarios blancos, que tendrán que pagar más contribuciones territoriales. Fíjense, Nueva York tiene uno de los impuestos territoriales y uno de los impuestos de contribución sobre ingresos más altos de la nación, por eso la gente está corriendo. Pero más importante, señaló que su objetivo es avanzar el socialismo y que su meta final es confiscar lo que son los medios de producción, es decir, acabar con el capitalismo, en lo que es la capital del capitalismo mundial, Nueva York. Ayer señaló en otra entrevista que Estados Unidos no debiera tener millonario alguno. Y por ahí, por el estilo, vamos. Lo importante es que ese es el ahijadito y el monigote de Alexandria Ocasio-Cortez y de las urracas parlanchinas que quieren que Puerto Rico sea una república asociada o una república socialista también. Y ahí está la atadura. Se enteran ustedes por aquí porque obviamente la prensa nacional puertorriqueña no le va a enfatizar esas noticias. Y lo bueno es que este noticiario recoge todo lo que le esconden a ustedes y que es publicado por otros medios en Estados Unidos y en el mundo. Una nota también, esto es bueno, la gobernadora está en buena racha y enderezó la curva. Fíjense que lleva 2 semanas sin peleas mayores en el PNP. La criminalidad bajó, los asesinatos bajaron. Es interesante, el vocero pone, es que son tan mezquinos. Ay, Jabu. Se disparan los asesinatos en junio. Se dice, diablo, 42 muertas en junio. Dice, ¿qué diablos es esto? La última cuenta que yo tenía estaban abajo. Bueno, al final de la historia ponen, el total de asesinatos al terminar el año, el medio año, es 221, 43 menos. 43 menos, eso es un 18% menos. Pero el titular es, se disparan los asesinatos en junio. Eso es mezquino. Eso es trabajo de la gobernadora y del pasado gobernador, que también logró bajar los delitos. Pero como estamos así, ustedes tienen que esperar que papá llegue aquí para que les enderece la curva a ellos. También otra nota buena, el presidente del Senado va a buscar enmendar los beneficios de la ley 60 para prohibir un racket que hay, que la compra y reventa de propiedades con ganancias de capital, pero que se pasan el crédito mediante acciones y la utilización de LLC, compañías o empresas limitadas. Y él dice, no. Si a Pepe Pérez le dieron el crédito, Pepe Pérez no me puede hacer una compañía que diga Pérez & Company CC y pasarle y vender lo que son los créditos contributivos. Esto requiere más atención, de hecho, la ley 60 es buena, muy buena, pero hay muchas trampillas que se hacen y es ahí donde tiene el gobierno que sacar. También
Otra nota que me pareció interesantísima, esta salió ayer. Metro. El Senado está considerando un proyecto para una ley universal de profesiones y oficios que valide las licencias profesionales de los estados. Vamos a ver qué quiere decir eso. Si usted es abogado, por ejemplo, antes existía, hace 60 años, una regla de reciprocidad con distintos estados. Y usted con su título de abogado puertorriqueño podía ir a cualquier lugar en Estados Unidos que tuviera reciprocidad con el Tribunal Supremo de Puerto Rico y usted practicaba sin necesidad de una reválida. El nacionalismo popular de Rafael Hernández Colón en los 70 eliminó lo que era la regla 11 entonces y eliminó la reciprocidad. Y eso quiere decir que el título suyo no es reconocido salvo que usted revalide en todos los estados. Hay profesiones, sin embargo, que tienen reciprocidad y otras no. Y el Senado lo que busca es que el profesional puertorriqueño, todos tengan el mismo derecho de competir en lo que es el comercio interestatal. Y a eso se oponen los realtors, porque están en el esmayamiento. No, si tú me traes aquí competidores, olvídate, que es bobería, porque aquí vende casas Sotheby's y venden todas esas firmas también a través de un realtor asociado. El proyecto aplicaría y beneficiaría a los contadores públicos autorizados, a los arquitectos, a los barberos, a los dentistas, detectives, los electricistas, los enfermeros, los fotógrafos, los guías turísticos, los maestros de educación física, mecánicos, nutricionistas, optómetros, plomeros, los peritos electricistas, terapeutas del habla y lenguaje y trabajadores sociales. Usted va, entonces, si bajo esa ley, si usted tiene lo que se llama ley universal que valide las licencias profesionales de otros estados, usted cuando decida mudarse para Texas o para Nueva York o para Carolina o para Florida, y usted está beneficiado y cobijado por esta ley, y entonces llena los requisitos que tenga que llenar, pero no tiene que revalidar ni tiene que volver a estudiar. Todas esas ocupaciones se acogerían a un proceso uniforme de concesión de licencia y quedarían bajo la supervisión de las juntas examinadoras del Departamento de Estado. Y eso elimina barreras y discrimen profesional contra los puertorriqueños. ¿Por qué? Porque no van a venir un montón para acá. De hecho, miren lo que ha pasado con los abogados. Aquí hay cientos de bufetes americanos que postulan en la federal, hacen sus billetes o consiguen abogados locales y practican. O sea, el haber cerrado la reciprocidad en la abogacía no resolvió el problema del close shop, como dicen. Esto es importante para liberar nuestra economía. Esto es importante para parearnos al mundo actual globalizado. Y, más importante aún, para que nuestros hijos tengan salida y tengan oportunidad de ganarse un salario decente que en esta cochina colonia no pueden ganarse. Esto es una buena noticia. Por eso les digo a ustedes, la gobernadora y el gobierno han tenido, en la medida en que no estén garateando entre el Ejecutivo y el Legislativo, tienen mucho que aportar y la gente se concentra en cosas buenas, como por ejemplo, ya Genera señaló su interés en volver y en traer, hacer los gasoductos. Ya la gobernadora abrió la puerta a eso. Poco a poco se va llegando. Así que eso es lo que hay. Cuando vengamos, vamos a analizar el increíble y insólito caso de la abogada motorizada y cómo la desahuciaron y la desocuparon de la presidencia de la Comisión Jurídica del Senado. Regresamos.
Yo les dije a ustedes hace mucho tiempo que la elección de Rosana Soto Aguilú y ella había anunciado que aspiraba a presidir el Senado desde la campaña y que habría de representar los intereses de los Rosselló en el Senado. Les dije que eso sonaba tarde o temprano a bureo y a pelea. ¿Ok? Se los dije. Les dije también hace mucho tiempo que Rosana Soto Aguilú es una persona que juega para ella misma y que es otra Elizabeth Torres. Bueno, la primera escaramuza que se dio en el Senado fue cuando ella se convirtió en la abogada de Verónica Ferraioli y ahí cruzó armas con el presidente senatorial. Encontronazo número 1. Hubo otro encontronazo, de hecho hay varios empleados que se han quejado de abuso y acoso, ella como supervisora de ellos, y maltrata. En tercer lugar, la semana pasada, o el fin de semana, se anunció que Rosana Soto había promulgado una resolución para investigar la gentrificación y el desplazamiento de comunidades urbanas y costeras. O sea, acogió la falacia que gritan a todas luces los independentistas de que los americanos nos están desplazando, los vecindarios de Puerto Rico nos están gentrificando, llenando de ricos y que están obligando a los pobres a irse. Y ella señala como justificación que este problema limita la vivienda asequible y promueve el desplazamiento y aumenta el costo de la vida. Y logró, yo no sé cómo Dios lo hizo, pero el Senado aprobó. Yo en el fin de semana le caí arriba, le dije, esto es increíble. Eso es como hacer una investigación de cómo los grandes hoteleros y los grandes proyectos están acabando, robándonos nuestras playas. O sea, adoptar el discurso. Y eso se podía haber resuelto fácilmente. Una resolución solicitándole en 90 días al Departamento de Desarrollo Económico, que tiene lo que son las exenciones contributivas, a Hacienda y a Registro Inmobiliario, que le hagan un informe de cuántos hogares hay en Puerto Rico, qué por ciento de hogares ha sido comprado por los que tienen ley 60, dónde están esos hogares, cuál es el costo promedio y cuántas urbanizaciones hay. Eso en 90 días. El Senado no tenía para nada que hacer eso. Esa información la tiene el Ejecutivo y la consiguen y se la someten al Senado y entonces el Senado legisla. La cuestión es que yo le caí arriba este fin de semana. Lo que sale en la historia es, ¿verdad? Básicamente, Senado aprueba resolución que busca investigar el impacto de la gentrificación en comunidades urbanas y costeras, que es un embuste. Es un embuste. Si hay unas áreas de alto valor, como por ejemplo el Viejo San Juan, lo que es Dorado, no el pueblo de Dorado propiamente, sino que es Dorado Beach, lo que es Palmas del Mar, lo que es Río Mar, pero nuevamente en esos lugares no habían grandes, ni hay comunidades pobres en ese contexto. Y de hecho, la gentrificación de Puerto Rico se comenzó a dar desde que llegó aquí Cristóbal Colón, porque desplazaron a los taínos, los desaparecieron. Así que en ese contexto, ella se ofendió y entendió que yo criticar el proyecto es criticarla a ella. Pero entre las disparates que dijo es que me tiró el zancazo que como yo trabajo para Noti1 desde Orlando, que yo no tengo derecho realmente. Viniendo de una exiliada cubana, viniendo ¿verdad? de una persona que fue desaforada en el Supremo por violación de los cánones de ética notarial, pues
Le dije, está bien, no te apures. Bueno, pues ¿qué pasa? Hoy sale que fue destituida de la presidencia de la Comisión de los Jurídicos, que es de las más importantes, por los abusos contra empleados, porque es vaga y obviamente yo no tengo la menor duda, porque le hizo un reto al presidente Cameral. Y obviamente Tomás Rivera Schatz, que las tiene bien puestos, se paró y dijo, el que quiera jorobar conmigo, este es el precio. Tú quieres venir aquí a representar entes que no representan necesariamente al pueblo de Puerto Rico y vienes a alterar el orden y el sistema aquí. Este es el precio. No la puedes sacar porque ya es senadora electa, pero nuevamente queda, y poco a poco el coraje, ya ustedes van a ver, esta va a terminar afuera. Claro, tiene un gran futuro como analista política en los medios, porque basta que sea una estadista rebelde y ya automáticamente te la contratan. Así que con eso empiezo. Rivera Schatz se dio a respetar, pero más importante, dio a respetar a los empleados y dio a respetar porque este tipo de estar promoviendo narrativas populistas y comunistas no ayuda absolutamente a nadie en Puerto Rico. Empezamos con el panel. Oye, Luis. Aquí estamos. Luis. Ajá. Tienes que darle un par de minutos porque estamos desahogando esto aquí porque se inundó. Es una mezcla de sangre y de aceite de motora. Tú sabes, está lleno. Pues yo no tengo la culpa, Carmen. Yo a alguien, Carmen. No, no fue no Carmen. me miren. No, A mí no me miren. No. Eso es el haciendo. Oye, ¿tú no te has dado cuenta? Como soy presentado, empiezo. Sí, yo lo sé, porque tú eres el caballo que sale del tartingue. Él no deja que abran las compuertas. No, él deja. Pero la cosa es que llegó al final. Después termina con el fin. Después termina último, pero olvídate. Para el No terminó último nunca y lo sabes. Mira, yo a través de los años, porque llevo ya 12 años contigo, tú sabes que hemos observado que... Peter, no son 12 años conmigo, 15. Yo te conocí en el 10. Después que tú me regañaras. Ah, bueno, eso es Pero cierto. está bien. Pues Exacto. peor todavía, por esos 15 años, ¿tú no te has dado cuenta que hay esta peleita con el tiburón dentro del PNP? Y después que el polvo se baja y todo eso, pues tú ves al tiburón que sigue nadando por ahí para abajo y quedan los escombros. ¿Se recuerdan que él vino y le hizo lo mismo a Miguel Romero cuando era senador? Le quitó la comisión. Porque Miguel se fue con Ricky en algo. Si te vas a tirar, o sea, esto es como meterte contra Mike Tyson en su mejor momento. Si no venías preparado, vas a salir noqueado rapidito. Ella se paró hoy, que ha sometido 163 piezas de legislación. Y yo digo, y si las 163 son estúpidas, pues tú sabes, cantidad no significa calidad. Y de hecho, si de lo que estás hablando es de que has sometido tanta legislación, ¿dónde está tu poder de persuasión con tu compañero? Tú estás en mayoría, en teoría, ¿verdad? ¿Dónde están esas piezas de legislación? Nunca es bueno ver a senadores del PNP luciendo así, mucho menos yéndose contra el presidente del Senado, que nuevamente se conoce ese cuerpo como la palma de su mano y lo maneja de tal manera. Pues ahora ya será, tú sabes, una voz silvestre y como tú dijiste, en cuanto a programa antiestadista, ahí la pondrán para que ella truene y etcétera. Pero como dijo Shakespeare, tú sabes, mucho ruido, mucho trueno, significando nada. Ana. Sí, muy buenas tardes a todos y a los compañeros aquí presentes. Yo tuve la oportunidad de estar antes de que ella comenzara como senadora en varias instancias. Una instancia fue para una reunión en el área de donde ella reside a nivel político y era una reunión con un candidato, con Pedro Pierluisi cuando estaba corriendo. Y ella llegó allí con un grupo. Ella, si no le daban, se le estaba dando 15 minutos a la persona. Ella dijo que si a ella no le daban media hora, ella se iba y se largaba con todo el mundo. Esas son las partes.
En el cierre de campaña del PNP, cuando separaron todos los candidatos al Senado, ella no se puso de pie, se quedó sentada porque en aquel momento ella decía que ella era la que iba a ser la presidenta del cuerpo, porque ella lo que aspiraba era ser presidenta del cuerpo. Y por tal razón, cuando se levantó Tomás Rivera Chat con todos los senadores, los candidatos, ella no se levantó. Aquí vemos que, o sea, esto no es algo nuevo, esto es algo que yo vengo viendo sobre 4 años de su situación. Ella tiene un ego muy grande, ella entiende de que como ella alega de que representó a Ricky Rosselló, eso ella la catapultó y que ella merece más de lo que le están dando. Y por ello es parte de esa situación de su psiquis que ella tiene esas dificultades de bregar hasta con los empleados, porque ella nunca había pisado la legislatura y los empleados ayudándola, tratando de llevarla al cerco y que se porte bien y no lo logró y votaba empleados y demás. No estamos hablando de una persona que esté cabal en su situación, ¿verdad? En términos cognitivos o mentales, por el hecho de que grite y eso. Si la llevan por un programa de análisis, ella va a analizar a su manera, Luis. Ella no va a informar al pueblo, ella va a desinformar, lamentablemente. Y esa es, pues, el pueblo la eligió porque ella se vendió como la abogada motorizada, ella tenía sus eslogan, ella habla altisonante, hace expresiones pueblerinas y pues por eso el pueblo le dio el favor a ella para que estuviera. Pero no conoce los procesos, no conoce el orden. Esa es la situación de ella. Mira, ahí está Ferdi todavía. Sí, estamos aquí. Ok, estamos Ferdi. aquí. Una vez, fíjense que ella se peleó hasta con Ricardo Rosselló. De hecho, le hizo un favor a pelearse con Ricardo Rosselló y con Beatriz. Y lo otro, tú no puedes decir, yo quiero ser presidente del Senado y yo represento o voy por los Rosselló, que no está autorizada por los Rosselló, pero decirlo, ¿no? Como decía. O salir en defensa de la fortaleza y de lo que había, si no te metes en un lío. O sea, tú no cruzas tu presidente y eso es así, es una cuestión es un imperativo categórico de sobrevivencia política que ella no sabe hacer. Y además está enseñando los colores, esa resolución populista de la gentrificación y del desplazamiento, es una barbaridad, es una metida de pata garrafal. Pero ahí está. Mira, Luis, antes que todo, buenas tardes a ti, buenas tardes a Peter, a Ana y a la audiencia que siempre sintoniza tu programa. Mira, es complicado, ¿verdad?, hablar del tema, porque ciertamente, pues, independientemente estemos de acuerdo o no de la manera en que se proyecta la senadora o que realiza su trabajo, pues no deja de ser una correligionaria. Y bueno, tuya. Claro, no, claro. No, pero a mí, estoy hablando yo ahora, ¿verdad? Hasta después de 50 años preguntó que cómo yo oso opinar desde Florida. Imagínate. Dicho lo anterior, la realidad es que independientemente el éxito que tenga una persona en su vida profesional e inclusive en su vida pues, política, el estar allí ocupando un escaño legislativo es un animal totalmente distinto. Requiere no solamente cuando estás en mayoría, dicho sea de paso, porque pues también se incluye el trabajo como presidente de alguna comisión o ¿verdad? Se espera que rindas una labor que no rinden o no tienen la necesidad de rendir los que están en la minoría. Entonces, pues a veces a algunos senadores novatos le toma más tiempo que a otros entender o por lo menos aclimatarse a lo que es la dinámica del escaño que ocupa. Y yo creo que lo que ocurrió hoy, y dicho sea de paso, más allá de lo que dice
lo que ha publicado los medios de comunicación, que es lo que decía la carta, removiéndola de la presidencia de la comisión, el presidente hoy durante la sesión habló de lo que era la productividad de las distintas comisiones, y pues cuando habló de la comisión de los jurídicos, hizo referencia a que se había atendido solamente el 3% de las medidas ante su consideración. Y yo asumo que eso fue parte de lo que pesó en la determinación del presidente, porque otras comisiones, la más cercana estaba en 40 y pico, ¿verdad? Así que, pues ciertamente ese gap o lo que pues, la diferencia entre una y otra, pues yo creo, ¿verdad?, que movió al presidente como haría cualquier otro. Más aún cuando este Senado se ha distinguido, y particularmente lo que el presidente ha tratado de hacer en estos primeros 6 meses, es ser ser distinto a lo que la mayoría del Partido Popular hizo el cuatrienio pasado, que todos sabemos que no trabajaron. Entonces, pues, el presidente Rivera Chávez lo que ha intentado es no solamente promover que las comisiones trabajen, y de hecho en su alocución hoy hablaba de cuántas medidas se habían aprobado versus otros cuatrienios, incluyendo cuatrienios donde él presidió. Así que en ese sentido, pues él no puede estar vendiendo que ha sido un Senado que trabaja si hay una comisión pues que no está a la par, y yo creo que eso fue lo que lo movió a él. Y yo creo que esto es una oportunidad para la senadora hacer un análisis introspectivo y procurar, ¿verdad? Ella en su turno también habló de las medidas que quería presentar y no presentar, pero más allá de la presentación de esas medidas, realmente pues tiene que verificar o tiene que procurar que las medidas se aprueben y que las medidas, ¿verdad?, lleguen a final término, y eso requiere, más allá de que sea un proyecto muy bueno, es convencer a tus compañeros. Y pues, empezando por el presidente del Senado. Y convencer a tus compañeros requiere cierto arte, no es que porque somos del mismo partido vamos a votar a favor. Hay medidas bien poco controversiales que a veces por X o Y razón no les gusta a los compañeros de tu mismo partido y las tienen que dejar sobre la mesa porque no tienen los votos y son boberías. O sea, así que medidas como las que se trabajaban en la Comisión de los Jurídicos que ella presidía, pues ciertamente requieren aún más una dinámica compleja entre ellos, y yo creo que pues debe ella analizar, ¿verdad?, hacer ese análisis interno y ver cómo va a trabajar, ¿verdad?, las próximas sesiones legislativas. Bueno, yo creo que ya enseñó los colores. Hay quien me dice, oye, tú le invitabas a tu programa. Y es cierto, como Elizabeth Torres. Yo soy una persona que le doy oportunidad a todo el mundo de lucir. De sí, pero ella no vino con tenedores. La gente viene a mi programa y busca mi programa por la audiencia del programa, porque quieren llegarle. Y ella, muy bien. Yo pensé que era otro tipo de persona. Posteriormente se peleó con Ricardo Rosselló. Yo creo que Ricardo Rosselló y su esposa Beatriz están haciendo un trabajo extraordinario con su delegación. Y me parece nuevamente que el haber salido en defensa de Ferraioli, que no es ningún pecado, obviamente, pero la forma en que lo hizo, confrontando al presidente, eso prácticamente le leyeron la cartilla, y con el tiburón no se juega. Usted no juega con el tiburón, punto. De hecho, imagínense lo siguiente, imagínense que un jefe de agencia dijera, yo quiero llegar a ser gobernador y yo voy a hacer lo que me dé la gana aquí, y desafiando completo a la gobernadora. ¿Qué le va a hacer Jennifer González? ¿Qué le va a hacer Jennifer González? ¿Le corta el pescuezo también? Esto es una cuestión que uno espera. O sea, se acabó cuando te cruzan. Hasta ahí llegaste, mijo o mija. Se acabó. Así que si ustedes quieren votar por ella nuevamente, se la merecen. Vamos a hacer la pausa. Están relacionados. Para ir acercando a Puerto Rico a Estados Unidos, hay que ir poco a poco uniformando una serie de cosas y quitando obstáculos al comercio interestatal. El Senado considera el proyecto para la ley universal que valide las licencias profesionales de los estados. Esto es importantísimo para que tengamos libre acceso también a los mercados profesionales en los Estados Unidos. Esa es la primera nota que tenemos de estatus. Segunda nota, desaceleran las exportaciones, el vocero, página 13,
De 69 economías, el ELA está en el penúltimo lugar en comercio internacional, dice el Instituto para el Desarrollo Gerencial. El ELA es antepenúltimo lugar en inversión internacional en Puerto Rico. Nuevamente, por eso nadie invierte, por todas las razones que hemos hecho acá. El ELA es un estatus posomuro, es un tercermundismo horrible, populismo, socialismo, y nadie quiere meter dinero. Y finalmente, la nota que les leí con mucho detenimiento de El Mundo es: la República Asociada de Nueva Zelanda, las Islas Cook, están coqueteando y dejando atrás su relación política de libre asociación con los kiwis. China está repartiendo billetes a diestra y siniestra, y al igual que las Islas Solomon, y al igual que está haciendo con los Estados Federados de la Micronesia, Palau y las Islas Marshall, también está tratando de sacar esas islas fuera de la influencia y el acceso de Estados Unidos, en este caso Nueva Zelanda y Australia. Cojan los tres temas por ahí, Peter. Bueno, lo que pasa, para que nuestra audiencia sepa, las Islas Cook es un estado libre asociado de Nueva Zelanda. Aunque no es un estado libre asociado, es una libre asociación, una república una libre asociación asociada. Son dos cosas distintas. Es parte del realm de Nueva Zelanda, lo que significa que el jefe de estado es Carlos III. No hay duda de que China ha tratado de ir creciendo su influencia en todo el Pacífico. Bueno, las Cook Islands están regadas, o sea, son un montón de islitas chiquitas, pero algunas quedan a cientos de millas la una de la otra. Simplemente este asunto de libre asociación, son independientes, al fin y al cabo pueden tirarse para donde quieran. Si se van con los chinos, pues para mí eso es un espejismo, pero ese es otro tema, ¿verdad? Simplemente lo que estamos viendo, y particularmente con estas movidas que estamos viendo del gobierno federal, es que lo que nos mata a nosotros es el estatus presente. Pero este electorado vino y escogió a un Uber colonialista para representarnos en Washington. Usted no tiene, o sea, con lo mucho que se había avanzado con la estadidad, y ahora este tipo llegó para sembrar. O sea, si él ha hecho algo, es sembrar eso y detener los avances que se hicieron hasta este momento. La cosa está difícil. Libre asociación representa un peligro terrible. Por ahí sigue Trump con lo de birthright citizenship, que a lo que puede llegar es que vengan y digan, el que nazca en Puerto Rico mañana no es ciudadano americano. O sea, eso puede llegar a eso. Eso es posible, sí. So, mientras tanto, tenemos aquí a gente estática como el huevich sin sal. Y la gobernadora hizo un movimiento bastante fuerte en marzo, pero de allá para acá, claro que están bregando con Trump, que no es difícil de robar. Pero aquí tú ves este tipo de cosas que tiene que ver con estatus, y todo es que el estatus presente es negativo para nosotros. ¿Ok? Bien negativo para nosotros. Nos está chavando, está motivando a que la gente emprendedora, la gente joven se largue. El asunto demográfico sigue pusiéndose peor. So, le corresponde al gobierno coger al toro por los cuernos y meter mano con esto, pero por el otro lado, cuando tienes un tipo allá en Washington que todo lo que tú hagas te lo va a tratar de torpedear, está difícil, ¿sabes? Ana. Sí, mira, con relación a, estaba leyendo lo de, nuevamente repasando de las Islas Cook y demás. Aquí el factor más importante, Luis, de cualquier situación que Puerto Rico, vamos a poner Puerto Rico, quiera coger, es la cuestión económica. Sin economía, Luis, no podemos echar para ningún lado. Se ha visto y tú lo has discutido en la primera parte de la situación de la Junta de Supervisión Fiscal, o sea, cómo cogió un país quebrado, hizo de tratar de pagar pagando las deudas y haciendo los análisis, y sin embargo todavía se quieren quedar porque entienden que Puerto Rico, siendo un Estado libre asociado, no ha podido todavía, aunque hicieron unas proyecciones del presupuesto bastante balanceado,
la realidad es que siempre pasa algo. O sea, tienen un presupuesto balanceado y ¿cuál es la otra noticia? Que hay que volver a verlo, a repensar los pueblos en Puerto Rico, que son demasiados pueblos, que hay muchos pueblos que no generan ninguna economía, que el gobierno lo tiene que mantener. O sea, que aún así, por eso es que la Junta dice que se quiere quedar, porque entiende que Puerto Rico, que aunque han tenido unos informes balanceados en términos económicos, la realidad es que no están balanceados cuando aquí pasan situaciones atmosféricas, que si les recortan fondos federales, aquí se queda 10, 20 pueblos sin dinero. Y esa es la situación que aquí en Puerto Rico, a nivel entonces político, tienen que decidir, como bien estaba diciendo Peter anteriormente, aquí hay que decidir si nos vamos a convertir realmente en Estado. El haber elegido, como bien lo mencionó Peter, y redundo a Pablo José para esa posición, va en detrimento a la situación económica de Puerto Rico. Los independentistas, por otro lado, te dicen, bueno, si no somos independentistas de la primera, pues empezamos con la libre asociación, y eso es traer el comunismo a Puerto Rico, porque lo mismo que está, por el ejemplo que tú pusiste de las Islas Cook, que traiste a colación ahora, es lo mismo que puede pasar en Puerto Rico. Mira lo que le pasa a Cuba. Tenemos que ver esos espejos para nosotros, por querer hacernos los libres, asociación o libertad, vamos a caer peor, y entonces no va a ser Estados Unidos el que nos va a dar la mano, va a venir China, van a venir esos países donde los regímenes son peores, y entonces a nosotros lo que lo van a hacer ellos es exprimirnos en vez de ayudarnos a favor de desarrollar la isla para una independencia total. Feli. Mira, Luis, la realidad es que... Dale el botón. Perdóname, mira, Luis, la realidad es que de lo que estamos observando, no solamente a nivel nacional, sino internacional, lo que debe entender el pueblo de Puerto Rico es que hay que acelerar la conclusión del dilema del estatus. Puerto Rico tiene que moverse con todas las herramientas posibles para empujar a que el Congreso haga algo con el problema del estatus. ¿Y por qué hago mención del Congreso específicamente? Porque, ¿verdad? Aquí todos sabemos que la Constitución de nuestra nación dice que el Congreso es el que tendrá a cargo los territorios. Por eso es que yo distingo también el asunto de lo de la ciudadanía por nacimiento, porque en el caso particular de Puerto Rico, el Congreso estableció, ¿verdad?, cómo es la ciudadanía de los que nacen aquí. Y yo creo que para ser consistentes el Supremo con otras decisiones anteriores tendría que decidir, ¿verdad?, que con esa en particular no puedes tocarla porque el Congreso actuó sobre la ciudadanía de uno de sus territorios. Ahora, ciertamente de aquí a 5 o 10 años puede cambiar la composición del Tribunal Supremo, pueden tener otra visión, puede cambiar inclusive la composición ¿el de aquí o el grandote? No, el que cuenta, Peter, o sea, por Dios, o sea, el que cuenta. Bueno, espérate. El federal. Es que yo no digo el federal, porque el de aquí es una corte de menor jerarquía, el de Estados Unidos también. Pero, volviendo al tema, Luis, la realidad es que las situaciones por las que están pasando otros países, unos países que no están, ¿verdad?, este lado de la tierra, están más allá por el oriente, que han tenido sus problemas en términos de cómo se manejan, en términos de sus relaciones con Estados Unidos y otras naciones, pues te demuestra que si estatus inconclusos te llevan a situaciones que no vas a poder controlar, y precisamente, repito con lo que comencé, eso tiene que volverle a demostrar al pueblo de Puerto Rico que hay que atender el asunto con premura. Algunos, como el comisionado residente, pues pretenderían que nunca se atienda el asunto, pero la realidad es, y dicho sea de paso, van a poner piedras para que eso suceda. Pero el resto del pueblo de Puerto Rico, la gran mayoría que ya ha votado en 4 ocasiones por la estadidad, tiene que continuar empujando el tema, y el gobierno tiene una obligación, y yo creo que lo que hizo Jennifer al principio de este cuatrienio en términos de establecer por orden ejecutiva lo que sería las obligaciones de los jefes de agencia y otros funcionarios del Estado
en términos de promover la estadidad, es un paso en la dirección correcta. Pienso que hay que destinar fondos adicionales para cabildear la estadidad en el Congreso, pero eso, ¿verdad? Se puede hacer próximamente, y yo espero, ¿verdad?, que así se haga en esta administración. De hecho, el otro tema que les añado es lo que es material, debió haber sido material de portada, pero lo pusieron, que es la cuestión esta de que casi hay unanimidad de que la Junta se debe ir. O sea, todos los sectores, ya 9 años es suficiente de una dictadura. Esa Junta tiene que entender que en Puerto Rico recibe la repulsa de la vasta mayoría de los puertorriqueños, y creo que eso es otro tema adicional que pesa, porque esa Junta solamente es posible porque somos una colonia. Una Junta no pudiera estar en un estado. ¿Cuál hay? Bueno, porque lo que pasa con nuevamente, tienen que entender que lo de la juntadura es verdaderamente que en el 1984 el Senado de Estados Unidos, Strom-Thurmond, sacaron el Estado Libre Asociado del capítulo 9 de quiebra, que es para instrumentalidades y territorios y estados, o sea, no para estados, instrumentalidades de los estados y territorios. Ahí cuando lo sacaron, o sea, la ironía de esto que vendían a estos bonos diciendo, mira, no están cobijados por quiebra, tienes que pagarlo, y terminaron pues pasando lo que pasó, ¿verdad? Entonces pues crean promesa, que es una ley única que básicamente le pusieron el título de la Junta para que no le dijeran síndico, para no estarle, tú sabes, fregando la cara, te fuiste a la quiebra, Ela. Llevan ya 9 años montados ahí. O sea, van a cumplir literalmente 9 años esta semana que entra. ¿Qué han logrado? Bueno, lograron negociar los bonos de obligaciones generales, lograron negociar los bonos COFINA, no tan bien como negociaron los otros, y ahora están a punto de negociar la quiebra de energía eléctrica, pero la ley dice que tiene que tener 4 presupuestos balanceados y eufemísticamente acceso a los mercados financieros. En Arroyo Habichuela eso significa poder coger prestado otra vez. Entonces, misteriosamente a Mujica pues, le gusta andar en carro le gusta Con la espalda, chofer, todo eso. le gusta, tú sabes, le gusta andar en carro con chofer, con guardaespaldas, tú sabes, toda la chavienda, como dirían en inglés, all the trappings of power. Este es un tipo que no lo conocía ni en su propio condado allá en Nueva York, ¿ok? Ahora de repente aquí él está dando las órdenes ahí, casi unilaterales. Ahora es el dictador de Puerto Rico. Vamos. Para los efectos Porque prácticos. en realidad los junteros que no cobran, by the way, no son los que una vez cada 2 semanas, una vez al mes y se acabó. Él es el que corre, él es el dictador de Puerto Rico. Pero tienen que entender que la juez Taylor Swain, que yo creo que debe estar harta de estar bregando ya, yo creo que van por 30,000 radicaciones en el caso. Ella tiene que estar harta con eso, pero el problema que tiene es que la ley misma te dice cuándo se van. Normalmente en un caso de quiebra, preparas un plan, lo presentas, hay una votación, y si al juez no le gusta, hace lo que hicieron con los de obligaciones generales, lo que llaman en el mundo de quiebra, un cram down. O sea, si te debían $1 y de repente te van a pagar 30 chavos, you just got crammed. Y no le voy a decir por dónde fue que entró el cram. Todo esto nos lleva a donde está. Es bastante obvio que los que están peleando porque nos traten con igualdad se harten de tener a siete personas ahí que nadie eligió nadie votó por ellos, y menos tener un psiquitraque que anda por ahí diciendo esto me gusta, esto no me gusta, voy a quitar esta ley, voy a poner. O sea, miren, nadie votó por Mujica y anda por ahí diciendo esta ley va, esta ley no va, y a la misma vez mi consejo más fuerte es que publiquen diariamente lo que se gasta la juntadura. Todos los consultores que se han buscado y lo que están cobrando. Ana. Sí, mira, Luis, yo pues, trabajé en la pasada cuatrenio, ¿verdad? En la Comisión de Hacienda, y era frustrante que reuniéndose con personal de la Junta, balanceando el presupuesto de Puerto Rico, haciendo básicamente, llegando a unos acuerdos, obviamente, había unos entendidos de que el gobierno
tenía que hacer unas cosas, aunque ellos nos dijeran unas cosas, pues había que hacer otras, y se llegaban a consenso. Se aprobaba el proyecto, se presentaba en ambos cuerpos, se aprueba, y ¿qué hacía la Junta 2 segundos antes de que diera las 12 de la medianoche? Subían el proyecto de ellos y decían que ese era el que iba a regir en Puerto Rico, y eso es lo que ha pasado. Siempre aquí se hace la legislatura el informe de presupuesto balanceado. Sin embargo, siempre la Junta viene a las 12 menos un segundo, ahí 12 un minuto, viene y trae su informe y dice que ese es el que va a regir el destino económico de Puerto Rico. Ya llevamos cuántos años con ella, ya se han hecho todos los esfuerzos, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno PNP de Puerto Rico, ya estaba Pedro Pierluisi, estando Jennifer González ahora mismo, presentaron unos presupuestos balanceados, y ni tan siquiera, Luis, ellos dicen que ese está bien. No, ellos siempre imponen el de ellos para justificar el seguir quedándose en Puerto Rico. Justificaciones que pueden ser, como bien me dijeron nuestros compañeros, en términos de económicos, sentirse bien, sentirse poderoso, nosotros somos los que mandamos aquí y decidimos cuándo nos vamos. O decidir de seguirnos reprimiendo, de que no podamos movernos y hacer otras cosas, ¿verdad? Se quejan de unas cosas de nosotros y sin embargo no nos dejan, nos ponen camisa de fuerza en otras. Así que ya entiendo yo, igual que el gobierno de Puerto Rico y demás, de que ya la Junta debe irse porque ya Puerto Rico ha pagado sus dues en términos de deuda, ya eso está corriendo, ya con la juez Taylor Swain está corriendo la cuestión de la quiebra, y así Puerto Rico puede seguir respirando mejor y hacer más cosas a favor de los conciudadanos. Bueno, Félix. Mira, Luis, yo, más allá del consenso que muy bien han discutido los compañeros y que tú has mencionado, hay una realidad. La ley, de la manera en la que se creó, le da poderes plenipotenciarios a la Junta, incluyendo, dicho sea de paso, que es la que decide cuándo se va, porque si bien es cierto que cuadrar 4 presupuestos corridos te abre las puertas, eso debe ayudar para que los mercados estén disponibles al pueblo de Puerto Rico. La Junta puede venir arbitrariamente, como estaba explicando Ana hace un minuto, y decir, este presupuesto no cuadró, y ya, y con eso viene el reloj para atrás. Y pues, la mejor manera de acabar con la Junta es derogarla. Pero yo te voy a decir lo siguiente: yo, como gobierno estadista, yo no tendría reparo en ir al Congreso a pedir que deroguen la ley en consenso con los demás grupos, si esos mismos grupos van a pedir que se resuelva el problema del estatus, porque la otra vía es siendo Estado. Fíjate, tú puedes acabar con la Junta siendo Estado, pero, porque ningún Estado tiene Junta, pero asumiendo, para no llevarlo a un estatus en particular, bueno, vamos al Congreso a pelear puestos, y por esto también, y vamos todos, por el estatus y porque se derogue la Junta. Y ahí, pues, a ver si el gas pela de verdad. Pero muchas personas te van a hablar de los consensos, de que hay que ir allá con una sola voz, pero en los temas que cuentan de verdad, como el que te estoy mencionando del estatus, no, es que lo que han sido las consultas son amañadas y estupideces que se inventan para no aceptar que la mayor parte del pueblo lo que quiere es la estadidad. Pues mira, la realidad es que el mensaje que hay que llevar es no solamente el de derogar la Junta, pero también el de resolver el problema de estatus, porque la derogamos hoy, a promesa. Hoy se deroga, y de aquí a 2 años vamos a tener nuevos problemas relacionados a las finanzas del gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros, por la condición colonial, por más que hagamos el trabajo que hay que hacer en términos de aprobación de proyectos balanceados y demás, la situación colonial nos pone a la merced de factores externos que controlan nuestra economía, y aquí no tenemos manera
de desarrollarnos económicamente mientras seamos una colonia. Y Luis, por más que se vaya a la Junta, aquí hasta que no se resuelva el estatus, vamos a tener problemas. Yo te voy a explicar. Obviamente, el camino se hace andando y hay muchos pasos que hay que hacer para llegar a la estadidad. Mientras esa Junta esté ahí, Puerto Rico no cumple con el requisito número 2 jeffersoniano para entrar a la Unión, que es que Puerto Rico tenga un suficiente capacidad de verdad económica para sostener un gobierno propio. Mientras estemos en una sindicatura, no cumplimos con eso. Eso quiere decir que uno de los primeros pasos que hay que hacer es sacarla, no solamente cuadrar los presupuestos y vivir conforme a la autoridad, a la austeridad, sino sacarla. A la misma vez, como ustedes proponen, se puede hacer, ir en consenso todos los sectores políticos, decir, pónganle plazo a estos títeros, que vengan, recojan, denle 3 años, 2 años, que recojan los bártulos y se vayan independientemente. Eso puede hacerse, no tiene que ser eliminarla inmediatamente, puede decir, ponle un reloj, ponle un plazo. Lo otro, fíjense lo que se está haciendo, y yo en esto apoyo no solamente el Senado, sino la propia gobernadora, que sé que tiene que ver con esto, y la secretaria de Estado. Casi la otra propuesta que se discutió, que es el proyecto de ley universal que valide las licencias profesionales de los estados. ¿Por qué? Porque resulta que las barreras proteccionistas lo que hacen que nos afectan a nosotros, nos destruyen, nos permiten, estamos atrapados, tenemos que ir profesionales a cualquier otro estado, no hay la reciprocidad. Eso es otro paso hacia la estadidad. Como eso, hay 1000 pasos que no requieren aprobación de la presidencia del Congreso, que hay que dar antes que llegar a la estadidad. Y se están haciendo. O sea, la gente tiene que entender que Roma no se hizo en un día y que la estadidad es un proceso que hay que ganárselo sobre la marcha y hay que trabajar sobre eso. Y yo veo, pues por lo menos ahí estoy viendo esos pasos. ¿Entiendes? Bueno, Luis, lo que pasa es que esto es como una cosa bien circular, porque el ELA, si tú vas a la raíz, el ELA fue creado como un sitio para que las multinacionales pudieran evadir contribuciones federales. Y entonces primero era la sección 931, después le metieron esteroides y Human Growth Hormone y crearon la 936, que ya para empezar la década de los 90 se había estudiado y se sabía que había sido la peor ley contributiva en la historia de Estados Unidos. No funcionó muy bien para Puerto Rico, a pesar de toda la propaganda que nos tiraron, el USA Foundation, ¿te recuerdas de aquel? El Puerto Rico USA Foundation. Toda esa propaganda funcionó para ciertos sectores pequeños, pero la realidad es que los números socioeconómicos del ELA siempre fueron horrendos. ¿Ok? Siempre estaba, de hecho, la primera vez que bajó el desempleo a menos de 10% fue bajo Pedro Rosselló. O sea, después que se había eliminado la 936. Viene el Congreso, quita eso y entonces tienen la cara de mirarnos y decir, pero ustedes tienen que arreglar su problema fiscal. Canto de animal, si tú fuiste el que lo creaste cuando quitaste eso. O sea, creaste un ente político que depende de algo en particular y lo quitaste. Que hubo un partido aquí que por décadas decía tenemos autonomía fiscal, ¿sabes? O sea, tú tienes que ser bien cara de lechuga para venir con ese cuento, porque cualquiera que haya leído la ley 600 de Relaciones Federales, como yo la leí, estoy seguro que mis dos compañeros aquí también, tú la leí y decías, pero ¿dónde sacaron este cuento? O sea, y deja claro que el Congreso toma acción cuando tenga que tomarlo, que estamos bajo el artículo 4 de la Constitución territorial, hasta que una cosa se juntó con la otra y canje, llevamos ya 9 años con estos tipos dando órdenes. Pero dígame una cosa, ¿no es bueno que el Senado y la legislatura aprueben un proyecto de ley universal que valide las licencias profesionales de los estados aquí en Puerto Rico? Si vamos a ser americanos, tenemos que actuar como americanos. Espérate. Pero es que eso no me contestó la pregunta. Sí, te lo contesté. Claro que tenemos que hacerlo. Mira, por ejemplo, para darles un ejemplo de las cosas que hay en los estados. Minnesota y Wisconsin, que están de lado a lado. Si tú naces en Wisconsin, tú entras a la Universidad de Minnesota
como un in-state, y eso significa y viceversa. Los abogados de ambos lados pueden postular en los estados, en los tribunales donde de los hay condados. reciprocidad. O sea, eso hay reciprocidad por todos lados. Lo que tú tienes en Puerto Rico, por ejemplo, si tienes más de 5 años, tú puedes solicitar en D.C. y te cogen y pagas. En Michigan, más de 5 años, pagan $1,000 y te cogen, pero no hay reciprocidad. No hay eso. Y eso nos separa. Yo pensaría que un gobierno PNP diría, mira, entonces yo sé que va a haber muchos compañeros aquí que de repente va a empezar a gritar, ¡ah! Van a llegar todos esos bufetes y nos van a quitar. Pues si ya están aquí. Ya están Todos esos aquí. que están contratados por la Junta de Control Fiscal y O sea, por AFA. mira, el más grande del mundo, DLA Piper, tiene una oficina en San Juan. Seguro. Créame, que a los abogados del patio, como yo les digo, los abogados de Marquesina, no le van a quitar el cliente, créeme. No, no te van a quitar affidavit tampoco, ni te van a quitar el divorcio, ni te van a quitar. Por eso, pero fíjense que es la medida, y yo siempre le he pedido al Supremo que estudie eso, pero el Supremo nunca me hace caso. Así que, pues, es la medida de por qué se eliminó la reciprocidad para cejar el taller, para evitar precisamente eso. ¿Y qué ha pasado? A final de cuentas, nos disparamos, nos pegamos un tiro en el pie, porque es a nosotros lo que nos ha fastidiado. Y así mismo con otras profesiones. No es la única, usted ha visto. Esto, claro, tiene que haber una reciprocidad y todo eso. Pero si no hay reciprocidad, pues chévere. Ana, dale al botón. Perdóname. Además de la reciprocidad en términos profesionales, también en otras áreas no se da la misma ayuda en Puerto Rico. Ya sabemos la cuestión de la ayuda y lo enfatizo porque es lo más que la gente ve. Muchas personas dicen, la reciprocidad de las profesiones, eso no importa. Ya se va a cobrar más aunque trabajes de otra cosa que no sea de tu profesión. Sin embargo, no se dan cuenta de que, por ejemplo, la clase de nosotros, lo que tenemos que revalidar si vamos a ciertos estados, que tenemos que volver a estudiar, básicamente, nuevamente, es una cosa que nos afecta. ¿Por qué? Porque ni nosotros no podemos ir con nuestro título, con nuestras licencias, de nada más tomar un examen para poder entonces poder trabajar en esos estados. Y eso lo que hace es que entonces queremos ser estado, pero no nos tratan como un estado. Las ayudas económicas, las ayudas que se le da a nivel escolar, hasta los mismos niños los cualifican distinto cuando van a las escuelas. O sea, son un sinnúmero de cosas que está sucediendo que nosotros lo damos como algo normal, que ese es el detalle de puertorriqueño cuando va a Estados Unidos. Es normal, pues como nosotros no somos de aquí, pues tenemos que hacer esto. Los maestros, muchos de ellos tienen que coger también unos board para poder dar clases allá en escuelas públicas. O sea, toda esta situación que nos afecta a nosotros lo vemos como algo normal que puede pasar independientemente si somos Estado o no, porque muchas personas creen que si somos Estado, no va a pasar, nos vamos a quedar igual, eso no tiene que ver nada. Y eso que estamos trayendo ahora, que tú estás trayendo estos temas, abre la mentalidad del puertorriqueño de la situación que nosotros vivimos colonial, por ser colonia y no llegar a ser Estado de la nación norteamericana. Bueno, vamos a hacer la pausa, son las 6:29. Cuando vengamos, vamos a analizar todas estas noticias sobre lo que genera lo que está pasando con la energía y el negociado de energía y todo eso. Regresamos ya mismo. Cuestión de energía. La Autoridad de Energía Eléctrica adjudicó 2 contratos para el suministro de gas licuado a New Fortress y a Crowley. Ya tenemos la barcaza que entra, la American Energy, y ya está el suplido. Por otro lado, hoy nos informan la prensa que Genera Puerto Rico ya está haciendo las gestiones para, me imagino que a su costo o lo que fuera, crearlos o construir los gasoductos por tierra, que es mucho más seguro que estar llevando en camiones y mucho más barato también. Y otra de las notas que tenemos, la verdad es que la gobernadora en eso tiene toda la razón. El negociado de energía de Puerto Rico, una trulla de vagos,
ordena detener la contratación de Power Expectations y sus plantas temporeras, exigiendo que la Autoridad de Energía Eléctrica justifique las condiciones que acordó. O sea, tiene que explicar por qué otorgó el contrato, la duración de 2 años, la necesidad del servicio. Esto es, o sea, son 2 agencias de gobierno. Autoridad de Energía Eléctrica, que supervisa, es quien aprueba, hace todo eso, y entonces ahora tiene que pasar por una segunda vuelta. Cójanlo ahí. La verdad que, vamos para atrás como el cangrejo. La audiencia tiene que darse cuenta es que el negociado de energía es verdaderamente lo que era energía eléctrica antes, en términos de contratación, de cuál es la política pública y todo eso. Es el modelo que hay en los estados. Tú tienes que ponerle el ojo. Dejen de ponerle el ojo a Figueroa Jaramillo y las imbecilidades que diga o lo que no diga. Dejen, está el SAL de energía y que promueve, tú sabes, Josué, pero la realidad es que quien establece la política pública es el negociado de energía. 1, 2, digo, la juntadura, porque esto afecta fiscalmente a la... Exactamente. Número 2, Exactamente. la gente que está en ese negociado de energía no fueron nombrados por esta gobernadora. ¿Ok? Ella heredó ese... Porque los vote a todos, que les pide la renuncia a todos. Es que parte de lo que tienen y la razón que funcionan en los estados es que no estén... O sea, si tú lo puedes... para serte honesto, si un gobernador lo puede votar a como le dé lugar, volvimos a square one, por decirlo Vamos a así. nombrar a Trump gobernador para que tú veas cómo los vota Trump. A un Trump tiene que seguir la ley. Bueno, conté con eso. A lo que vamos Salen es que rapidito. yo lo que te diría es, porque conozco a alguien que está en ese negociado y sé que es una buena persona, una persona brillante y una persona honesta. Ahora, yo les diría a ellos, tienen que tener mejor relaciones públicas porque están luciendo, o sea, todas estas decisiones a lo que redundan es, a lo que vengo señalando ya aquí por una semana, que es, si esto no pasa, ¿en qué nos quedamos? Quemando el petróleo, Pero oye, el petróleo que no queremos quemar. Si la gobernadora, por el bien de Puerto Rico, que está en una crisis, les dice, pónganse el chambón, métanle el chambón, pónganse los patines, tú te pones los patines, deja de estar mojoneando con estas cosas. Cógelo ahí. Pero ciertamente la gobernadora puede agarrar, como diría Teodoro Roosevelt, su bully pulpit, pero yo creo que ella está llevando esto por un paso menos conflictivo. Pero nuevamente, recuérdate, o sea, aquí tenemos el modelo que ha funcionado en tanto estado. No veo por qué aquí no puede funcionar. Ahora, el obstáculo más grande que tenemos es estas plantas arcaicas. O sea, tú estás quemando este tipo de petróleo. Recuérdense, Aguirre... Más razón para meterle velocidad. Pero Aguirre tiene 70 años. Tú puedes remodelarla y convertirla en otra cosa y que se ponga a quemar gas natural, que es lo más lógico en este momento. Ana y Ferdi. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Peter ahora. Yo vivo cerca, ¿verdad?, del área de Palo Seco y realmente, o sea, yo paso todos los días y todos los días veo esa, yo le digo la cafetera, donde aquí no se ha hecho nada por traer una situación más moderna y más eficiente para generar la energía. Aquí, por dejar esas cafeteras, el negocio de las placas solares aumentó dramáticamente porque ya la gente pues no aguanta de estar sin luz, de los bajones, de los cortes, de los relevos. O sea, you name it, todos los días aquí pasa algo en cada hogar. Si no es que se va, es el relevo, es algo. Y los enseres de nuestras casas se dañan. Las situaciones de salud de las personas mayores de edad también está relegada, pues, si hacen diálisis, si hacen cualquier tipo de otras situaciones. Mira, Luis, de verdad que aquí en términos de energía eléctrica estamos tercermundistas. Entonces se pasan peleando de quién va a coger quién tumba la pajita, quién es el mejor. Yo entiendo, mira, que esta compañía que dijo, mira, yo lo voy a hacer y yo lo voy a resolver, porque como quiera, a mí siempre me están echando la culpa de que aquí la luz se va por culpa de nosotros y por eso nos quieren quitar el contrato. ¿Y qué posibilidad tú das si tú fueras parte de esa compañía? Pues mira, yo lo hago, yo lo pongo y yo lo distribuyo y se acabó. Y seguimos hacia adelante con el contrato que tienen. Porque la realidad es que las mismas peleas de la situación del negociado de energía tratando dicen que salvar a Puerto Rico, a veces cometen el error y es lo que estamos viendo ahora. Ferdi.
Mira, Luis, hay una realidad y es que el muñequito que se creó con el negociado es para emular más o menos las entidades regulatorias que tienen los estados, para que pues al final del día no todo recayera en la autoridad, porque íbamos a caer, o sea, íbamos a continuar operando como se operaba antes y pues evidentemente eso llevó a la quiebra de un monopolio. O sea que ciertamente de la manera que operaba la autoridad antes no fue eficiente ni saludable para el sector de la energía o de la producción de energía eléctrica en Puerto Rico. Ahora bien, el negociado en su operación debe tener bien presente que al final del día no pueden ser piedra en el camino para que Puerto Rico pueda tener de una vez y por todas un sistema de energía confiable. Eso no significa que deben renunciar o no deben ejecutar lo que es sus responsabilidades. Sin embargo, o sea, estamos viendo con frecuencia que el negociado deniega tal cosa, deniega lo otro. Por ejemplo, las solicitudes que se han presentado en términos de conversiones a plantas que operen con gas natural, ya sea temporero o con más permanencia. Entonces, pues eso desde afuera, cuando uno está viendo que el gobierno federal, que al final del día es el que está financiando lo que se supone sea la reconstrucción del sistema eléctrico, el gobierno federal ha dicho que la política pública es utilizar el gas natural. O sea que ya de por sí hay una política pública que uno debería entender que en términos de política pública no había problema. Que si me pediste 1 millón y no justificaste, lo que veo aquí justificado son 750, pues mira, pues justifícame los 250 que faltan, whatever. Pero deben evitar que allá afuera la gente los vea como una piedra para poder terminar este proceso que ha sido de por sí larguísimo, Luis. Estamos hablando ya que María pasó hace casi 8 años, y entonces todavía estamos hablando de que faltan permisos para arrancar X o Y proyectos, que el negociado se negó a autorizar esto y lo otro. Entonces, pues, eso como entidad, que al final del día uno espera que es una entidad reguladora que pues esté pendiente al precio que nos están cobrando por la energía, pero aquí nadie puede tener duda de que faltan más plantas. Aquí nadie puede tener duda de que aquí faltan mecanismos para almacenar energía o producir energía a corto plazo o en situaciones de emergencia, como generadores de emergencia. Eso, aquí nadie puede tener duda de eso. Pues. Entonces, no puede haber una entidad gubernamental que cuando se le presenten esas alternativas las deniegue, porque es que entonces la conclusión que llega de afuera es que están, o arrastre los pies. Pues la conclusión que llega el que está de afuera es que, mira, no están cooperando, punto. Por eso es que dije que necesitan más relaciones públicas, porque si estás denegando, lo explica por qué, métete en el detalle. No, o sea, lo que necesitan es un petardo en la oreja. Bueno, precisamente tú estás diciendo eso porque yo, denegado. Pero espérate, ¿por qué lo estás denegando? Es que Génera se quedó corto. Es que Génera tiró un comunicado de prensa. Recuerda que Génera tiene a alguien bien astuto en este asunto de relaciones públicas, que es el gran Iván Báez. O sea, bobo no es, o sea, Iván es tremendo. O sea, si vas a estar denegando cosas, explica por qué, no te pongas imperial, porque entonces nadie entiende y dice, espérate, nos quedamos en el mismo sitio. En términos de las plantas, lo único que voy a discrepar un poco contigo, Ferdi, es, ya que aquí el espacio es tan limitado, pues cógete a Aguirre y modernízala. Ahora, ¿cuánto sale eso y cuánto se tarda? Cógete a Costa Azul y modernízala. Verdaderamente ya tienes el espacio ahí, es cuestión de traer los generadores diferentes, o sea, que vengan, que se suplan esos generadores de otro fuel. ¿Me entiendes? Bueno, les traigo otro tema. ¿Qué les pareció? Otro caso de fraude electoral de los victoriosos. José Carlos Rivera, candidato a coordinador general de la Juventud
Dice, No, aquí todavía no lo puedo vaciaron creer. lista, hay más votos de la gente que votó, me robaron la elección. Esto es de la gente que se pasó hablando fraude. Estos estalinistas se roban entre ellos mismos. Por eso ese partido desapareció. Desapareció completamente. Ójalo ahí. Mira, la forma que partidos que son extremistas como el PIB, ¿cómo es que ha sobrevivido? Bueno, con un culto a la personalidad de Rubén el Blanco, ahora lo están cambiando a un culto a la personalidad del falocrático, y así es como sobreviven. Pero cuando tú ves cómo corren internamente, pues mira, o sea, recuérdate que hace par de años salió un soplapote de Alpo y dijo, Alpo es un dictador, tú llegas a unos resultados y él te los cambia. Te recuerda que mandó una carta pública diciendo, este tipo está fuera de liga. Y ahora te das cuenta que Alpo sigue por la misma vaina. Eso En el, se la jodaron. Ese partido lo que ha tenido es una sangría completa. Hasta Manuel Natal se fue, se desapareció. no, Alpo está otra vez Ana. metido allá adentro. Créeme, Ana. por eso que hay todo este tipo de loquera. Ana, Mira, Luis, ellos lo que están haciendo es tratando de llamar la atención porque ya nadie les cree. Nadie les cree. Ellos se vio la costura de que es un grupete que quieren coger chavo, el dinero del gobierno, dicen que van a ser candidatos, pero ellos no se mueven para ser ni tan siquiera candidatos. Tú no los ves ni caminando. Tanto que hablan, Luis, en términos de hacer campaña. ¿Qué campaña ellos hacen? Sentados desde la casa, mandando mensajes en las redes, pero tú no los ves comiéndose la calle, tú no los ves a ellos teniendo verdaderos líderes en las comisiones, en la Comisión Estatal de Elecciones, en los diferentes organismos que hay en los pueblos a nivel político. Tú no ves nada de eso, tú ni tan siquiera ves un rótulo de ellos. Y cogen dinero que se le da del fondo electoral. O sea, tú no ves nada. Entonces, claro, eso es la fácil y la bonita es decir, me están robando las elecciones, mira todos los votos que yo se supone que tuviera, que yo iba a ganar. O sea, eso es coger a la gente de tonta. Eso es que ellos cogen su dinero del fondo electoral, hacen 3 aguajes y ellos siguen para ellos. Ellos saben, por eso es que nunca han ganado, por eso es que nunca han podido hacer nada, porque ellos no ofrecen nada. Ve a cada uno de los pueblos a ver qué ellos ofrecen, nada. Ve a cada uno de los pueblos donde ellos se reúnen y dan su plataforma de gobierno en ausencia total. ¿Cuál es la plataforma de gobierno del PIB? Yo nunca la he conocido, excepto de decir que queremos la libertad, que queremos ser libres, que Yankee go home. Eso es lo único que tú oyes de ellos. Bueno, pero no, el año pasado tenían, queremos eliminar todos los fondos federales y Jennifer Imagínate. confrontó al falocrático con eso y ahí nos dimos cuenta que él no había leído su propia plataforma. Exactamente. Oye, y después no hubo más debate. No. Mira, No. Luis, la realidad es que Fíjate que fue chistoso. esto es la muestra más reciente de que los comunistas te dicen una cosa para las gradas y cuando llegan al poder hacen otra. Mira, fíjate la expresión del propio joven que fue afectado por la elección, de que esto era similar a lo que habían planteado que había ocurrido en la elección del alcalde, para la alcaldía de San Juan en el 2020. Y esa elección, que la conozco muy bien, te puedo decir que todo el mundo conoce que eso fue al tribunal. En los tribunales no se presentó evidencia alguna de fraude, pero fíjate que par de años más tarde un propio miembro de ese partido dice, mira, aquí hubo más votos que electores. Así que ellos, pues, evidentemente lo que cuando estaban llorando la elección del 2020, realmente lo que hacían era jugar por la condición de ellos mismos. Sabemos por más ejemplos que hay de comunistas a nivel de otras naciones, que esa gente hacen lo que sea por llegar al poder y después fastidiar al pueblo. Esto es una muestra más de lo que harían si en algún momento llegasen, y ciertamente por eso es que al final del día ya ni son partidos, porque la gente rechaza ese tipo de comportamiento y
pues evidentemente hablaba Peter y hablaba, y tú mencionaba a Natal, anda escondido, porque al final del día pues no pueden, no tienen un mensaje que le cale al pueblo y que puedan porque estos partidos, estos dos, tienen una cosa en común, que es la adoración al caudillo. Como dije, el Pipe a Rubén el Blanco, ahora lo están transformando, ya que Rubén está, tú sabes, tiene cierta edad, ahora están tirándolo para el falocrático. En el MBC, que vamos a ser justos aquí, la licenciada Lugaro lo creció. Se sale ella de ahí, se lo deja a Alpo, y Alpo Alpo se lo entrega a los comunistas de Bernabe, y ahí lo implotó, le entregó el MBC al PIB para él quedarse con San Juan y se quedó sin la soga y sin la cabra. Pero esto le conviene al PIB, obviamente. O sea, el descrédito total del MBC es definitivamente bueno para not so fast, my friend, porque recuérdate que mucha esa gente del MBC son populares. Y ahora donde está la batalla es entre el Huevich y el falocrático. Sí. Y fíjate que la prensa está, como se dieron cuenta que el Huevich, wow, cuando decíamos Cisal nos quedamos cortos, mano. Ese tipo sí que wow. Entonces, cuando te miras en las redes, ves esta pelea que cada día se están tirando un poquitín más. Y claro, porque los del Huevich saben que sin ese voto independentista no ganan. No way, no how, no place. Mientras tanto, los del falocrático, como lo que tienen es un culto a la personalidad, pues siguen detrás de él, tú sabes, como los ratoncitos de Jamelín detrás del flautista. Un buen republicano como lo es el licenciado Ferdinand va a votar por Zoran Mamdani. Yo te voy a decir Mamdani una cosa. no quiere millonarios, Sí, él quiere confiscar los medios masivos de producción te voy a decir y poner a pagar a los ricos blancos. Yo te voy a decir lo siguiente. A mí me encanta ir a Nueva York. Estuve, de hecho, el weekend de Padres allá. Si ese comunista gana las elecciones en noviembre, no vuelvo hasta que lo saquen de allí. Porque eso, no. Te pones Kevlar, vas a tener que llegar a Yankee Stadium con guardaespaldas, pero vas a llegar. No, los ve a los Yankees, los ve cuando jueguen de visitante. Cuando jueguen en Miami o cuando vengan a Miami o a Tampa, seguro. Para allá yo no voy. No, ni para los Guardias. O cuando vayas a Baltimore. Pero para que es mi parque favorito, dicho sea de paso. Es mi parque favorito y es de los mejores parques donde juegan los Yankees, que consistentemente le dan favorito, a los Orioles, pero bendito, ¿verdad? No puedo decir eso. El parque favorito de Peter. Diablo, o sea, esto es de out of left field. Mira, lo único que le quiero recordar a nuestra audiencia, que yo sé que, o sea, tú oyes a este tipo Mamdani hablando y tú dices, diablo, esto es, o sea, cada día sale con algún disparate aún más cañón. Les quiero recordar que Bill DiBlasio, el alcalde que estuvo allí 8 años, igual de comunista que ¿Qué le pasó a Nueva York? Pues se fue para las pailas. Yo tengo a alguien que quiero mucho que vive allí. Cuando yo veía aquello, decía, diablo, después de 20 años de Giuliani y Bloomberg que tenían a Manhattan increíble, estos tipos lo han... DiBlasio lo convirtió en una jatonera. By the way, hoy cogieron a Richie Torres y le pidieron si iba a endosar a Zoran, y Richie Torres dio 40 vueltas y dijo que no lo va a endosar, o sea, no lo endosó. No dijo que Richie no lo iba a hacer. Lo que dijo fue que si él sale electo, obviamente él como congresista de Nueva York tiene que colaborar en aquello que sea bueno para la ciudad. Pero les quiero decir algo antes de irnos. Si saliera, por ejemplo, Trump y dice, le vamos a subir las contribuciones a los sectores negros, tú sabes la clase salpafuera que se formaría. Este tipo lo dijo los otros días. Dijo que para los sectores blancos. Para los sectores, blancos. Para los sectores blancos. Y encima de eso dijo, salió en otro video, lo que verdaderamente estamos buscando es quedarnos con lo que produce, con los sectores de means of production, o sea, nacionalizarlo todo. Este tipo está ahí. Una de las promesas de él es poner impuestos a los supermercados como Whole Foods y otros que tienen allí, para entonces financiar supermercados de la ciudad. Eso es una locura. Una barbarie. Bueno, gracias a Ana
a Ferdi y a Peter. Mis amigos, gracias a ustedes por mantenerse en sintonía con nosotros.